¿Sabes en qué consiste la estancia para estudios? ¿Sabes qué ventajas tiene este procedimiento? Ahora te voy a contar. A ver, ¿sabías que hay un procedimiento aquí en España para tener una estancia regular y con opción además a trabajar de manera rápida? Sí, de manera rápida. Antes no era así, pero esta situación cambió. Entonces, ¿en qué consiste? Sabemos que las estancias por estudios las puedes solicitar desde tu país de origen por medio de la Embajada Española. Pero también, y la que recomiendo yo en realidad, si se te hace más fácil y es, digamos, más práctico y más fácil, es entrar como turista y dentro de los primeros 60 días solicitar la estancia por estudios. Recomendación, lo primero, antes de venir a España ya tienes que planear todo este procedimiento, porque ten en cuenta que en España no es los cursos escolares como en nuestros países de origen, no, aquí en España se empieza a ingresar la documentación, por ejemplo, en marzo, abril, mayo, o sea, principios de mayo, pero se empieza a estudiar o empieza el curso académico en septiembre. O sea, previamente ingresas los documentos y luego empiezas a estudiar en septiembre. No es como, por ejemplo, en Perú, que se empieza a estudiar en marzo. No, aquí es diferente. Por lo tanto, como siempre os digo en los videos anteriores, tienes que informarte, no venir a lo loco, a la ligera, no. Tienes que informarte y sobre todo en fuentes confiables, no en cualquier cosa que leas o te digan. Mi recomendación primero es, si tú vas a venir con ese propósito, que está muy bien, aunque sabemos que no es una residencia, pero es una estancia y además te permite trabajar máximo 30 horas a la semana. Entonces, tú tienes que averiguarte qué es lo que quieres estudiar. Pueden ser formaciones profesionales de nivel superior, que son como las carreras técnicas en nuestros países y además aquí son de 2 años. Por ejemplo, también si quieres estudiar un máster, quieres estudiar, no sé, cualquier formación profesional o una carrera o un doctorado, por ejemplo, no lo sé. Pero bueno, tienes que tú primero averiguar y a partir de ahí decir cuándo empieza, qué hago, contactar con ese centro o contactar con la universidad. O también pueden contactar con un profesional que está aquí, como por ejemplo yo, su servidora, y encargar el tema del estudio, de saber dónde, porque también tengamos en cuenta en qué ciudad te vas a asentar, te vas a radicar, te vas a empadronar. Eso también es importante porque ya os he dicho que España es un país muy particular. En cada lugar es diferente. Y es más, a nosotros los latinoamericanos, iberoamericanos, realmente se nos facilita mucho el idioma. Ojo, sí, el idioma, pero también depende de dónde te vayas, en qué comunidad autónoma. Te digo esto, ¿por qué? Porque aquí en España no todas las ciudades hablan español. Todo lo hablan, pero hay, ¿cómo se dice? Idiomas cooficiales, ¿vale? Que estos idiomas cooficiales se hablan de normal en ese lugar y a veces social y culturalmente te exigen que lo hables. Y si te exigen que lo hables, entonces, ¿qué pasa? Que obviamente se te va a dificultar porque, por ejemplo, si te pones a, ¿cómo se dice?, a radicar o a vivir en el País Vasco, ese idioma es muy difícil, muy difícil. O, por ejemplo, el catalán, que también hay mucha gente que se le dificulta mucho, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir, infórmate bien. ¿Por qué? Porque si tú vienes justamente, vienes como turista, ingresas la documentación y ojo, un dato, que por ejemplo, si bien es cierto, se empieza a estudiar en septiembre, pero hay veces hay plazas libres justo para septiembre. Entonces tú puedes venir, ingresar tu documentación y poder iniciar tu procedimiento de estudio directamente y no esperarte 2, 3, 4, 5, 6 meses hasta que puedas iniciar a estudiar. ¿Me entiendes? Entonces hay que informarse bien. Y aquí lo importante, ¿cuál es? Que cuando te acepten la estancia por estudios, tú puedes directamente ir a buscar un trabajo y te van a contratar de manera legal. Sí, de manera legal.
Y luego de eso, cuando tú ya culmines satisfactoriamente tus estudios, puedes solicitar el cambio, la modificación de esa residencia, de esa estancia a una residencia más permiso de trabajo de manera efectiva. Y la verdad que esa ha sido una de las novedades que se modificó en el reglamento de extranjería, además que hace muy poco. Entonces, que tienes esa oportunidad de venir y directamente trabajar, que sí se puede, pero previamente infórmate y asesórate. Y hacerlo dentro, repito, de los primeros 60 días de haber llegado a España. Obviamente tienes que traer toda tu documentación. Los requisitos, por decirlos rápidamente, son los certificados de tus notas de secundaria, porque tienes que homologar tu secundaria, o sea, la secundaria obligatoria. Luego tienes que traer antecedentes penales, pasaporte vigente, demostrar medios económicos, que ese punto es muy importante, que a veces por eso a mucha gente se lo rechazan. Que mínimo son 7.200 euros al año, algo así. Sí, así es. Entonces, también acreditar que no tienes enfermedades, que tienes ya la matrícula aceptada, que ya tienes tu cupo asegurado y otros detalles más. Bueno, y la tasa, ¿no? Entonces, si tú cumples con todos los requisitos, créeme que te lo van a dar. Entonces, es muy importante, la verdad. Es una opción a todas aquellas personas que quieran venir a estudiar, a formarse en España y además, de paso, trabajar. Que eso es muy importante. Sin nada más que decirles, me despido. Si tienen alguna duda o inquietud sobre este tema, no dudes en comunicarte con Erika, tu abogada de confianza, que trataré en la medida de lo posible resolver tus dudas y consultas. Cuídate.